dependiendo de la respuesta que demos acerca de qué es el conocimiento, entonces vamos a poder responder la segunda pregunta acerca de cómo obtenemos conocimiento, es decir, cuáles son los medios, la guía, la vía que tenemos para obtener conocimiento. Pero creo que no está muy descabellado cuando decimos, por ejemplo, como menciona Rafael, parece que tener conocimiento es tener información almacenada de cierta manera, es decir, no simplemente, y de hecho esa es como la definición estándar de información, que información son datos interpretados, no son simplemente bits de información aleatoria, sino que cuando tenemos conocimiento parece que tenemos primero conocimiento acerca de algo, ¿sí? Y cuando decimos que tenemos conocimiento acerca de algo, parece que ese conocimiento acerca de algo tiene que ver con el hecho de que poseemos información o que tenemos un tipo de relación con información acerca de ese algo. Josué, adelante. Gracias. Y es que precisamente escuchando lo que dijo Rafael y con lo que ahorita usted acaba de comentar, yo creo que sí sería necesario diferenciar entre una percepción y algo que ya escala, algo que es conocimiento. Yo puedo saber que llueve, pero eso no implica conocimiento, puesto que para decir que conozco, que tengo conocimiento de la lluvia, tengo que entender qué está pasando en la atmósfera, por qué, cuándo. En fin, porque lo contrario serían, incluso podríamos empezar a hablar hasta de meras percepciones sensoriales que pudieran existir ya en nuestro universo mental, pero Ujú. carecientes de una estructura, de una profundidad que la lleve a un conocimiento. Sí, es interesante esto que dices, porque justo son como dos preguntas distintas. Una es el conocimiento a secas y otra cosa es como el conocimiento científico. Por ejemplo, yo sé que el agua es transparente. ¿Por qué? Supongo que debe haber alguna razón química, biológica que haga que el agua sea transparente, por ejemplo. Ah, pero yo no necesito saber eso. No necesito conocer específicamente la composición química del agua para explicar, para saber que el agua es transparente, ¿sí? Entonces son dos preguntas distintas. Una pregunta es acerca de qué cuenta como conocimiento. Yo puedo saber que hoy es jueves. Yo sé que hoy es jueves. Y necesariamente esto es conocimiento científico, no, pero si a mí me dicen, tú sabes que hoy es jueves, y si estoy bien en el tiempo, digo, sí, yo sé. Y entonces yo esperaría que contaran con que Erika sabe, es decir, Erika tiene conocimiento de qué día es hoy. Pero no necesariamente estamos hablando del conocimiento científico, estamos como en principio que cuenta como conocimiento. Luego, ya digamos, los problemas se pueden sofisticar, las investigaciones se pueden digamos, complicar en términos de qué cuenta como conocimiento científico y qué no. Sí, por ejemplo, qué es una mera opinión y qué cuenta como conocimiento científico. Entonces, el hecho de que sea científico tiene que ver con que hay cierto tipo de teorías que son constatables bajo ciertos criterios y tal. Pero en un sentido mucho más débil, pues yo también tengo teorías intuitivas que me explican por qué pues el agua es transparente. Ha de haber alguna razón intrínseca al agua que hace que tenga esa apariencia, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es como si estuviera dándome una explicación sin que necesariamente esa explicación sea em, una explicación científica. Entonces, para este punto, lo relevante es pensar en conocimiento en general, es decir, cuando nosotros decimos que sabemos que qué sé yo, cuando sabemos que la lluvia eh, puede mojar el suelo, por ejemplo, yo no necesito específicamente, digamos, tener una explicación de eso o una explicación científica. Sí voy a necesitar una explicación, pero esa explicación no necesariamente científica, porque si redujéramos el conocimiento solamente a conocimiento científico, entonces nada de las cosas que sabemos contarían como conocimiento. Yo sé que afuera de mi unidad están los señores de los guaraches. Eso es conocimiento y eso es importante para mí. Pero eso es conocimiento científico, no, pero es algo que yo sé. ¿Sí? Entonces vamos a ver como tipos de conocimiento. Entonces,
como les mencionaba, podemos decir como que si bien hay una pregunta en filosofía en general, digamos que a partir de así divisiones mucho más finas de áreas de la filosofía, podríamos decir que estas preguntas específicamente son preguntas que se hace la filosofía dentro del ámbito de la epistemología, ¿sí? Y entonces, dentro de la epistemología se pregunta acerca de cuál es la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento, ¿sí? O sea, tenemos estas dos primeras preguntas. Entonces, le compete a la epistemología darnos, digamos, una idea o darnos una definición o darnos una noción, una teoría acerca de qué es el conocimiento. Y dependiendo de lo que nos digan qué es el conocimiento, entonces nos puede decir cómo obtenemos ese conocimiento. Y entonces, cuando tenemos esto, aparecen teorías acerca de cuál es la naturaleza del conocimiento, cómo se distinguen, por ejemplo, el conocimiento de meras opiniones, ¿sí? Como, por ejemplo, cuál es el alcance del conocimiento, cuál es el tipo de cosas que yo puedo conocer y hasta dónde no puedo conocer, ¿sí? Como esta pregunta muy kantiana acerca de qué es posible para mí conocer. Y esta pregunta acerca de la posibilidad tiene que ver con los alcances y los límites de mi capacidad de conocer. También la epistemología se encarga de explorar asuntos relacionados con la verdad, la justificación y las creencias. Cuando hablamos de conocimiento, me dirán ustedes si no es el caso, piensen ahí. Cuando hablamos de conocimiento, nosotros pensamos que el conocimiento es conocimiento, entre otras cosas, porque es verdadero. Sí, cuando nos damos cuenta que es falso, si somos racionales, lo rechazamos, ¿sí? Entonces contaba como conocimiento en alguna época que la Tierra era plana. Sí, cuando se descubre que, digamos, eso es falso, ya eso no cuenta como conocimiento, es decir, ya no es verdadero y entonces se rechaza. Sí, y parecería que si somos racionales, deberíamos, una vez que nos damos cuenta de que ciertas piezas que considerábamos conocimiento, las consideramos conocimiento entre otras cosas porque creíamos que eran verdaderas, y que una vez descubrimos que no son verdaderas, entonces, digamos, dejamos de creer eso o deja de contar como conocimiento. Otra pregunta que se hace en la epistemología es cómo se adquiere ese conocimiento. Es decir, si hay un tipo de relación que yo tengo, vamos a decir así como con piezas de información, que voy a aclarar eso un poco más adelante, ¿cómo es que se adquiere ese conocimiento? Es decir, como ¿qué es lo que hace que ciertas piezas de información que yo adquiero tengan el privilegio de tener el estatus de conocimiento? ¿Sí? Hay otra, digamos, otra preocupación dentro de la epistemología que tiene que ver con diferenciar el conocimiento de opiniones. Sí, yo tengo muchas opiniones. Sí, yo tengo una opinión como Led Zeppelin es una de las mejores bandas de la historia del rock, ¿sí? Pero eso es conocimiento o eso es una opinión. Y yo creo que eso es verdad, pero eso va a contar como conocimiento o va a contar como una opinión. Entonces, digamos que la epistemología nos va a dar como esos métodos o esos criterios para obtener conocimiento, para decir, esto cuenta como conocimiento, esto no cuenta como conocimiento, esto cuenta como una mera opinión y esto sí cuenta como conocimiento. Entonces, digamos que en términos muy generales de esto se encargan el área de la filosofía que conocemos como epistemología y que está en estrecha relación con todo lo relacionado con el conocimiento en general. Entonces, vamos a ver casos de conocimiento y se van a dar cuenta de que estos casos de conocimiento no necesariamente son conocimiento científico, pero es conocimiento que es relevante. Sí, por ejemplo, casos de conocimiento, cosas que yo sé, por ejemplo. Sí, entonces yo sé que la capital de México es la Ciudad de México. Y esto puede ser relevante para mí, por ejemplo, a la hora de comprar un boleto hacia la ciudad a la que vivo. ¿Dónde vives? Vivo en la capital de México. Sí, entonces eso va a ser importante, que yo sepa. Y además no solamente lo creo, sino que creo que es verdad. Sí, no parecería que no es muy, insisto, esto va a aparecer más adelante, pero parecería extraño y eso es una controversia, que yo pueda creer cosas que son falsas. Es decir, que yo crea que son falsas y aún así las crea. Sí, y digo que es controversial porque hay muchas cosas que creemos, que sabemos que pueden ser falsas y que aún así las creemos. Pero digamos que en principio hay un compromiso que nosotros tenemos con las cosas que creemos y las creemos porque creemos que son verdad. O
Por ejemplo, yo sé que el Centro de Estudios Filosóficos ofrece un propedéutico de filosofía, en filosofía. ¿Y por qué es importante que yo sepa esto y que crea que además es verdadero? Porque yo tengo asignado un módulo del propedéutico. Entonces, si yo no creyera que esto fuera verdadero, entonces no estaría aquí, por ejemplo. También sé que la palabra fantástico es una palabra del español. Sé que el agua es inodora e incolora. Sé que In the Mood for Love es una película de Wong Kar-wai. Yo sé que 2 más 2 es igual a 4. Sé que hacerle daño a la gente es malo moralmente. Y sé que el actual presidente de Colombia es Gustavo Petro, entre otro montón de cosas, digamos, que podemos saber. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos distintos tipos de conocimiento. Parece que tenemos conocimientos gramaticales, conocimientos acerca de hechos, parece que tenemos conocimiento acerca de hechos, de aspectos geográficos, parece que tenemos conocimiento moral, perdón, tenemos conocimiento moral, tenemos conocimiento cultural, sí, nosotros tenemos muchos tipos de conocimiento y podríamos decir que no es lo mismo en un sentido, saber que la capital de México es la Ciudad de México, a saber que 2 más 2 son igual a 4. ¿Por qué? Porque pertenecen a dominios distintos. Mientras el uno es que yo conozco, digamos, un hecho geográfico, por otro lado, digamos que yo tengo conocimiento aritmético, ¿sí? Pero hay una cuestión que tienen en común todos estos casos de conocimiento. Y es que si se fijan, todos estos casos de conocimiento vienen presentados en la forma de saber qué. ¿Sí? Donde ese qué es que tal y tal cosa es el caso, ¿sí? Entonces, yo sé que hay una cosa que es el caso. ¿Qué es esa cosa que es el caso? Que la Ciudad de México es la capital de México, ¿sí? Yo sé que algo es el caso y ese caso es que Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia. Entonces, una cuestión que sucede con estos casos de conocimiento es que a este tipo de conocimiento se le conoce como conocimiento proposicional. Sí, cuando decía ahorita Rafael, bueno, pues el conocimiento tiene que ver con información, pero un tipo de información, que se configure esa información de cierta manera. Entonces, vamos a decir que vamos a llamarle a esa información que nosotros vamos a configurar como conocimiento una proposición. ¿Sí? Y entonces se sabe que se llama también al conocimiento proposicional como actitudes con cláusulas que, ¿sí? Uno siempre sabe que algo es el caso, ¿sí? Piensen ustedes en todo lo que saben y el verbo saber es un verbo que va acompañado de la preposición que y lo que le sigue es una proposición, ¿sí? Entonces, ¿qué son las proposiciones? Eh, a ver, creo que solamente estamos nosotros tres. Entonces, ¿qué es una proposición? ¿Qué creen ustedes que es una proposición? ¿Tienen conocimiento acerca de las proposiciones? ¿No hay conocimiento acerca de las proposiciones? Ok. Rafael. Yo, sí, algo de lo que podemos decir que es verdadero o falso. Ujú. Rafael, ¿tú no habías estado en una clase conmigo? Sin el diplomado. Ah, sí. Es que tu nombre no me es familiar, tu cara no, porque pues a veces ni siquiera encienden las cámaras, pero tu voz sí. Entonces, ¿cierto que sí? Entonces, ok, perfecto. Rafael dice, mire, las proposiciones son aquello que puede ser verdadero o es falso, ¿sí? Entonces, eso es correcto, pero vamos a afinarlo un poco más para que quede muy claro qué significa que el conocimiento, cuando hablamos de conocimiento, hay distintos tipos de conocimiento, pero este conocimiento que va acompañado de la cláusula que, ¿sí? O de la preposición, que es distinto de la proposición, voy a dejarlo solamente en términos de cláusula que, para no confundir terminológicamente por la proximidad fonética entre proposición y preposición. Entonces vamos a dejar simplemente que el verbo saber, todas las adscripciones de conocimiento que van acompañadas del verbo saber, van acompañadas por la cláusula que. Y lo que le sigue a esa cláusula es una proposición. Y entonces, ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones es lo que se afirma en una oración, ¿sí? Y que dice que es el caso o no es el caso. Hay una manera de, ¿por qué no decimos simplemente oraciones? Y es por lo siguiente, porque las oraciones tienen ciertas formas gramaticales que están constreñidas por ciertos idiomas.
¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de oraciones, vamos a decir que las oraciones son enunciados que tienen una estructura gramatical y que pertenecen a una lengua en particular. Entonces, por ejemplo, si yo digo que las manzanas son rojas, esta oración está diciendo que algo es el caso. Cuando yo digo las manzanas son rojas, yo estoy afirmando ese algo. Ese algo que estoy afirmando es la proposición, las manzanas son rojas. Ahora, si yo digo apples are red, esta es una oración del inglés y esta oración es distinta de la oración las manzanas son rojas. ¿Y en qué consiste su distinción?